¿Estás grabando? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, ya siendo la hora, vamos a explicar otra vez lo que siempre hacemos en estas clases de, de preguntas, de diálogo. El profesor Néstor va a tener un tiempo de exposición pequeñito, bien acotado, en donde va a explicar lo que le interesa para hoy día. Y luego, desde ya, de hecho, los invito a que ustedes comiencen a redactar sus preguntas. Las pueden colgar en el chat, nosotros las vamos a leer y el profesor Néstor las va a intentar responder, las que puedan ser posibles ser respondidas. Y si es que no les conviene, digamos, esa opción, luego va a haber un espacio aproximadamente de 10 a 15 minutos donde ustedes van a poder desactivar sus micrófonos y van a poder preguntarle directamente al profesor Néstor. Una vez ocurrido ese primer momento, van a ser todos ustedes enviados a grupos pequeños, a 3 grupos pequeños, en donde van a tener que responder las preguntas. Nosotros les vamos a asignar el texto específico, el que deben leer y responder o hacer el ejercicio que deja el profesor. Luego, para eso vamos a dar unos 20 minutos. Volvemos nuevamente, después de esos 20 minutos, al espacio plenario, a la reunión plenaria, y vamos a cada grupo, entonces tienes que elegir su líder, su vocero, por así decirlo, para que pueda exponer los resultados de la intervención del grupo pequeño respecto de la pregunta del profesor. Y al finalizar, el profesor Néstor entonces tiene un tiempo también para replicar, para réplica. Muy bien, entonces aclarado esto de estructura, dejamos al profesor Néstor Míguez con ustedes. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas, saludos. En un tiempo cambiante en nuestra América Latina, nuevamente pareciera que cada vez que llega el mes de octubre se producen algún tipo de ebulliciones y este año no ha sido excepción. Así que en este contexto retomamos nuestra lectura del apóstol Pablo. Y para introducir eh, el tema de hoy, que en realidad es una relectura y pregunta sobre lo que planteamos la semana pasada de alternativas para presentar de alguna manera las decisiones que Pablo tenía que ir tomando con respecto tanto a su relación con el judaísmo, su relación con la cultura imperial y las relaciones que se generaban dentro de la propia comunidad, marcada también por el espacio de la casa y del taller. Me ha parecido como un pequeño aporte más para seguir la idea de Mariano de ponerle un extra. Él lo hizo con las películas. Yo no soy muy aficionado al cine. A mí me gusta el fútbol, pero buscando algo, lo único que encontré es un clásico de la ciudad de Brasil entre San Pablo y Corinthians, y me pareció que no era lo más adecuado. De manera que me dije, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos leyendo a Pablo después de Pablo. O sea, interpretamos a Pablo desde estas nuevas realidades. Buscamos su historia y releemos sus textos. Pero ¿quiénes fueron los primeros en hacerlo? Y ahí descubrimos que los primeros en hacerlo están también dentro del canon bíblico neotestamentario, del canon cristiano, que son aquellos primeros lectores de Pablo que reinterpretaron y plantearon diversas maneras de acercarse a Pablo a medida que fue cambiando el contexto. De manera que para introducir el tema, yo quería presentarles hoy muy brevemente algunas cuestiones a partir de Pablo, es decir, Pablo después de Pablo.
cómo los discípulos de Pablo recuperan, reinterpretan, reproducen y modifican la teología paulina, sus contextos, sus textos y su continuidad, mayormente entre los años 70 y 90. De manera que les vamos a hacer una pequeña recorrida de Pablo después de Pablo. En primer lugar, ¿cuáles son los textos que vamos a considerar? Los he puesto en un orden que podría considerarse más o menos el orden en el tiempo, aunque esto es muy difícil de determinar. Los textos considerados deuteropaulinos son la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, la carta a los colosenses, la carta a los efesios y las llamadas pastorales. La segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la primera carta a Timoteo. ¿Por qué alteré yo el orden en las pastorales? Porque por lo menos en mi lectura, en el estudio que yo he hecho de estas cartas, me da la impresión que la más temprana y la más cercana al espíritu y sabor paulino, en realidad es la segunda Timoteo. Aunque en nuestro canon, como se ponen por orden de extensión, se llama Primera Timoteo la más extensa, aunque probablemente en el tiempo sea algo posterior. En el medio está la carta a Tito, y luego la más tardía de todas, a mi manera de ver, es Primera Timoteo, y hoy voy a explicar un poquito por qué esto es así. Segunda Tesalonicenses, algunos la han considerado paulina, pero hay varios elementos, no es este el caso de hacer el estudio, pero hay varios elementos que marcarían que se trata de algo posterior. Yo tengo un estudio escrito, un comentario sobre Segunda Tesalonicenses en el comentario bíblico latinoamericano, y ahí se especula con la posibilidad de que algunos de los discípulos tardíos de Pablo, quizá el propio Silas, quizá algún otro de los que conformaron el grupo paulino, en una etapa posterior haya repensado algunas cosas y sea el autor de la segunda Tesalonicenses. La otra carta que es más cercana al lenguaje paulino, aunque hay varios elementos para considerarla en la segunda tanda, digamos así, es la carta a los colosenses. Efesios claramente es posterior, depende de Colosenses en gran parte, y las pastorales reflejan una realidad completamente distinta. Avanzamos uno más. ¿Cuáles son los motivos para separar esto? Bueno, ya Mariano introdujo algunas de las cuestiones que llevan a separar las primeras cartas, las que llamamos auténticas, de las segundas, pero simplemente para hacer un repaso. Uno, la dificultad de ubicarlas en la biografía paulina, en qué momento Pablo enfrenta el tipo de problemas que se tratan en esa carta. Dentro de lo que conocemos como la biografía paulina, resulta muy difícil ubicarlas. Hay una cuestión de lenguaje. Hay muchas palabras que no son propias del lenguaje paulino, de las cartas que sí tenemos una mayor posibilidad de considerar auténticas. La temática se ha modificado, se introducen cuestiones que tienen que ver con discusiones en torno del naciente gnosticismo. La organización eclesial claramente está mucho más avanzada, hay una burocratización
del espacio eclesial, aparecen los cargos, van apareciendo las jerarquías, se dan nuevos debates doctrinales, ¿eh? Entonces aparece claramente la idea de maestros de doctrina, cosa impensable en esos primeros años de Pablo, y los debates a lo que da lugar. Y ya Pablo se lo ubica entonces, aunque parece, o se ubica a sí mismo en el lenguaje de las deuteropaulinas, pero se ubica entonces como maestro de doctrina, como el que tiene la capacidad de discernir lo doctrinalmente correcto de lo que no lo es, cosa que no vemos tan marcadamente en el lenguaje de las auténticas, donde lo que se plantea es más vale el tema de un testimonio y de la consistencia del testimonio que de la consistencia racional de la doctrina. De manera que estos son los elementos que nos llevan a pensar que estas otras cartas obedecen a un tiempo y a una mano distinta de la del propio apóstol. ¿A qué tiempo pertenece? Pasamos a la siguiente. Ya estamos en tiempo de otros emperadores. Vespasiano, Tito, el hijo de Vespasiano, y Domiciano. Vespasiano mantiene una situación más o menos apacible en el imperio luego del desquicio de Nerón y la sucesión de Nerón que finalmente desemboca en Vespasiano. Vespasiano logra reorganizar de alguna manera el imperio, pero ya con otras características que se van a ir acentuando con el tiempo. Le sucede su hijo Tito, que aparentemente va a seguir la misma línea, pero Tito muere inesperadamente al poco tiempo y le sucede el hermano menor, Domiciano, que tiene un largo periodo de reinado de 15 años, pero Domiciano nuevamente vuelve mucho más cercano a las prácticas de Nerón, de Calígula y de los emperadores autoendiosados, con un sentido mucho más centralizado y mucho más autoritario del ejercicio del poder, ¿no es cierto? Domiciano, probablemente durante la época de Domiciano se acentuaron las persecuciones a los disidentes, entre ellos a los cristianos, de manera que ese es el tiempo en el cual se van dando. Algunos de los escritos más tardíos del Nuevo Testamento ya entran en un tiempo todavía posterior al tiempo de Trajano, pero nosotros no vamos a extendernos tanto. Se da un desarrollo económico, especialmente por el crecimiento de las provincias. Italia se empobrece y toma más fuerza la economía de las provincias. Yo no quiero hacer un detalle de todo esto porque es nada más que simplemente para que tengan una imagen de qué es lo que está pasando en este nuevo tiempo, ¿no? Toma más fuerza especialmente la Galia, Hispania, y esto va a provocar que justamente a la muerte de Domiciano, este crecimiento de las provincias hace que empiecen a aparecer los llamados emperadores provinciales, de los cuales Trajano va a ser el primero. Es decir, hay una centralidad del poder económico, del poder político con Domiciano, pero va habiendo un desplazamiento del poder económico e Italia se empobrece. Y por otro lado también hay una dispersión religiosa. Había habido una concentración religiosa en tiempos de Augusto que volvió a instalar fuertemente la vieja tradición romana, pero con el desarrollo posterior nuevamente
los diferentes cultos mistéricos van generando una dispersión, el culto de Isis, que tiene que ver también con el crecimiento económico de las provincias, ¿no? Porque esos cultos de origen provinciano van tomando más fuerza. Y dentro de ellos, nuevamente, se podría hacer todo un estudio, dentro de ellos, el que crece más es el mitraísmo. El mitraísmo llega a ser casi la religión oficial en el ejército. ¿No? Y por otro lado, aparece el estoicismo, nuevamente con fuerza, especialmente en época de Vespasiano y de Tito. Había sido desplazado, Nerón tenía mucha desconfianza de los filósofos o de la filosofía en general, porque justamente su lectura era bastante, de la realidad era bastante irracional, especialmente en el último periodo de su gobierno. Entonces el estoicismo vuelve nuevamente a plantearse como la filosofía oficial, pierde un poco de fuerza con Domiciano y empieza nuevamente a aparecer la cuestión de la moral en las clases altas, con Vespasiano y con Tito principalmente. Y la moral significa el ordenamiento de la casa. Esto es importante para el tema que estamos tratando. También hay un cambio en el contexto eclesial. A partir del año 70, la caída del templo produce también una declinación del judeocristianismo, ¿no? Al perder Jerusalén su lugar, ya los cristianos de Jerusalén con Santiago a la cabeza, si es que Santiago no muere por ese entonces, como es probable, pero el grupo de Santiago se dispersa y ya tiene menos fuerza, tiene menos visibilidad, si bien subsiste, porque a nosotros nos pareciera que desaparecieron de la historia, pero tenemos evidencias arqueológicas de la persistencia del judeocristianismo hasta los siglos IX y X, en algunos rincones perdidos, o mejor dicho, menos conocidos, donde persistió cierta línea del judeocristianismo. ¿Esto qué provoca? Una hegemonía del cristianismo gentil, y entonces Pablo es leído como el teólogo y maestro por excelencia, porque en esta confrontación que vimos la vez pasada con Santiago, con Pedro, con el mismo Apolos, el que la historia pone como triunfante finalmente es Pablo. Y Pablo llega a ser la figura, entonces, por excelencia. Esto es lo que lleva a que haya también tantas invocaciones de Pablo en la lectura deuteropaulina. Si Pablo era el teólogo y maestro reconocido, lo más lógico es darle seguimiento a la línea de Pablo, ¿no es cierto? Y entonces empieza a conformarse lo que se llama el depósito de la fe. La palabra depósito de la fe aparece en la misma literatura pospaulina, especialmente en las pastorales, no la idea de que hay ya una tradición, una acumulación doctrinal lo suficientemente significativa como para llamarse entonces una formación de un depósito de la fe. Pasamos a la siguiente y última nota de explicación. ¿Qué es lo que se produce? Por un lado, la burocratización del carisma. ¿Qué es lo que se busca? Que el carisma de Pablo pase a sus seguidores, pero no ya porque ellos mismos tengan ese carisma, sino porque, para usar las palabras de Max Weber, se produce una burocratización, ¿no? Entonces,
justamente las cartas quieren presentar de alguna manera cómo Pablo le pasa su legado a Timoteo, a Tito, a Arquipo, otras personas nombradas en estas cartas deuteropaulinas, que es como pasarle la antorcha, pero el pasaje de la antorcha de un carismático a sus seguidores pasa por la burocratización. Toman más espacio los obispos, lo cual después, ya a mediados del siglo II, va a estar completamente burocratizado. Y aparece algo nuevo, la familia cristiana, es decir, gente que ya nació dentro de una familia cristiana y que a su vez forman familias, es decir, ya hay hijos y nietos de los conversos al cristianismo. Entonces, como pasa siempre, empieza a generarse otro modo de construcción de la fe, que ya no es el converso que abrazó la fe, que adhirió al testimonio o a la enseñanza de Pablo, o se integró a las comunidades desde experiencias paganas o desde otras escuelas del judaísmo, sino que ya nacen en su casa siendo socializados dentro de lo que podríamos llamar entonces el cristianismo. Entonces ya están los nacidos cristianos, ¿no? Por otro lado, especialmente durante la época de Vespasiano y Tito, que dijimos fueron una época de más calma y demás, se detiene de alguna manera la persecución más evidente y hay una necesidad de volver a convivir en la sociedad en la cual están. ¿Cierto? El tiempo heroico del testimonio y la resistencia, como vimos en alguna de las cartas, si yo tengo una familia, si ya tengo que cuidar de niños recién nacidos y de ancianos, ya mi heroicidad tiene que compadecerse con mis responsabilidades familiares. Entonces ya la manera de entender la necesidad de convivir, de trabajar, de mantenerse dentro de un esquema social que no me lleve a estar constantemente en confrontación con todos, se va transformando en una necesidad. Y el cristiano tiene que enfrentar un mundo laboral, ¿cierto? Es decir, empezamos a ver cosas que nos ocurren en nuestras propias comunidades. Tiene que poder negociar con otros que no son cristianos. Tiene que poder comprar y vender, tiene que poder ir al mercado. Todo el tema que en Pablo empieza a asomar, ¿puedo yo comer carne comprada en el mercado sabiendo que fue sacrificada a los ídolos? Bueno, eso es una respuesta en un tiempo, pero cuando vos tenés que alimentar tu familia, que convivir año tras año, década tras década, y tenés que asegurarte de alguna manera poder responder a las necesidades básicas, no solamente tuyas, sino de tu entorno, necesitas generar en el mundo de tu trabajo algún tipo de vínculo más de mayor afinidad. Y por otro lado, esto mismo genera que nuevos sectores socioeconómicos se vayan integrando, de tal manera que hay cada vez más gente que tiene esclavos propios, que tiene casa propia, que tiene un espacio económico un poco más holgado que el que vimos cuando Pablo en 1 Corintios dice: entre ustedes no hay muchos sabios, ni muchos ricos, ni muchos de buena cuna, ni muchos de poder. Ya acá empieza a haber algunos que tienen alguna formación,
y se van transformando en maestros de doctrina, que tienen algún mayor bienestar económico, lo cual va a provocar que surjan esas tensiones que ya vimos en 1 Corintios, pero ahora, entre los que tenían casa y no tenían, entre los que tenían que comer y los que no tenían, pero ahora eso se va agudizando cada vez más, porque ya empieza a haber, especialmente en las ciudades de las provincias, gente que adhiere al cristianismo. No voy a entrar en todos los detalles, pero de sectores sociales que todavía no es los sectores altos, pero un poco más acomodados y que ya van teniendo también los prejuicios propios de su clase. De manera que esto, junto con lo que vimos en una de las primeras clases, que había distintas ramas y tendencias, este es el panorama en el cual entonces ahora este sector dominante, hegemónico del pospaulinismo, quiere de alguna manera asegurarse que puede construir esa unidad en la dispersión. Y se va imponiendo, y la carta de Clemente Romano, que es probablemente hacia el año 94-95, ya muestra esa tendencia y ya invoca a Pablo como autoridad para tratar de unificar doctrinalmente una posición. De manera que ese es el panorama en el cual se va dando esta reinterpretación de Pablo que aparece en el pospaulinismo. Me pareció importante que tengamos este pequeño panorama, porque si bien nosotros nos concentramos en Pablo, no podemos ignorar que Pablo forma parte de una historia que apenas unos años después de su muerte empieza a generar el paulinismo, ¿no? Bien, hasta acá con esta breve presentación y ya veo que hay algunas preguntas. Sí, desde ya igual les pedimos que cuelguen sus preguntas acá para hacer más fácil y más rápido su lectura. Juan Manuel pregunta, en su opinión, ¿qué aspecto del etos cristianos cambia a partir de que comienza a generalizarse la opinión de que el fin no era tan inminente como se pensaba? ¿En qué momento o texto empiezan a aparecer pistas claras de este cambio de perspectiva? Bien, algunas de las cosas que acabo de decir tienen que ver con eso, ¿no? Cuando uno ya tiene que pensar, no que mañana o pasado mañana va a sonar la trompeta y todo se acaba, tiene que empezar a preocuparse por cómo voy a educar a mis hijos. Si mañana se acaba el mundo, no tiene mucho sentido mandar a los hijos a la escuela. Pero si el mundo va a continuar, yo tengo que darle a mis hijos algún tipo de educación, algún tipo de oficio, algún tipo de posibilidad de desarrollarse en su vida. Es decir, va cambiando la mirada con la cual yo configuro mi lugar en el mundo. Esto se ve más claramente, por ejemplo, en Segunda Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses va a ser, justamente por eso es una de las razones por las cuales desconfiamos que pueda ser de la autoría de Pablo, porque empieza a prever cuestiones que tienen que ver con el hecho de, bueno, la manifestación gloriosa del Señor está detenida en el tiempo. No es que no se va a producir, pero está detenida en el tiempo y no sabemos hasta cuándo, porque además hay un factor que la va desplazando en el tiempo, es necesario que se produzcan tales otros elementos antes. Entonces, ¿ve? Tiene consecuencias tanto para la ética y la vida práctica de testimonio, como para la necesidad de construir una doctrina
que permita plantearse, ¿no? Y entonces aparece, bueno, otro escrito que uno podría llamar deuteropaulino, es el libro de los Hechos, ¿no? En donde empieza a verse la necesidad de construir una iglesia que pueda responder a lo largo del tiempo a diferentes situaciones, ¿no es cierto? Que vaya generando un espacio de testimonio distinto. Y esto va a producir a la larga, no en tiempos de Pablo, y en esto es muy importante algunos estudios que se han hecho, especialmente de Christer Stendhal y otros, se va a producir una internalización de la escatología. Es decir, la manifestación gloriosa del Señor no se va a producir, entonces yo tengo que vivirla internamente. Se produce entonces la expectativa de la presencia objetiva en una subjetivización de la parusía y la transformación del concepto de resurrección, de manifestación gloriosa del Señor y resurrección, muy claro en Primera Tesalonicenses, se va transformando poco a poco en la convicción interior, ¿cierto? Y se va transformando el concepto de resurrección en el concepto de vida eterna y de inmortalidad del alma. Se va introduciendo entonces el platonismo y el neoplatonismo. ¿Por qué? Porque la manifestación objetiva no se produce, entonces tiene que producirse en el mundo de las ideas. ¿No es cierto? Y esto va a llevar en el transcurso de los siglos a la total subjetivización de la parusía que se da con San Agustín. Y que después todo interpretamos a Pablo a la luz de Agustín de Hipona. Y entonces esta demora en la manifestación final y gloriosa del Señor es lo que permite todo el surgimiento de una teología platónica, neoplatónica, Agustín, y que va a ser muy fuerte también en la Reforma. Y más fuerte todavía cuando la Reforma es influida por el movimiento romántico. También en el catolicismo. Pero aquí ya me voy bastante más allá. También el catolicismo, el movimiento romántico que va a producir el surgimiento de las espiritualidades, que es otra forma de subjetivización. Nada más que esa subjetivización necesita en las religiosidades populares algún elemento subjetivo, las imágenes, alguna otra forma, los rituales, etcétera, alguna otra forma en que la subjetivización pueda comunicarse objetivamente. Es decir, que este cambio que era impensable para Pablo, por lo menos si no era impensable, no lo pensó. O no dejó rastros de su pensamiento en este sentido en las cartas que llamamos auténticas. Y empieza a aparecer en el deuteropaulinismo. Se completa a partir de finales del siglo II y ya después se disparó y sigue hasta nuestros días, ¿no? Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, la puede colgar en el chat, o bien, si es que quieren desmutearse, pueden hacerlo ahora. Carlos, ahí estás. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Tengo una consulta sobre lo último que acaba de mencionar con respecto a la autoría de las cartas de Pablo. A mí me surge una duda, si usted me pudiera ayudar con eso, porque
llamadas cartas deuteropaulinas, en primera instancia los padres de la iglesia como Ireneo, por ejemplo, no se cuestionaban si esas cartas eran de Pablo o no, más bien asumían que eran de Pablo, y el cuestionamiento vino ya después. Un teólogo holandés, si no me equivoco, fue uno de los primeros que... Usted sabe más. El cuestionamiento quizás vino después, en nuestra época contemporánea, quizás, o a lo mejor estoy equivocado, pero es lo que más o menos yo entiendo. Entonces, si los padres de la iglesia no se cuestionaban la autoría de las cartas, y que estaban bien cerca un poco del lenguaje, del griego, ¿cierto? ¿Por qué cuestionarnos ahora también eso? ¿Y con qué autoridad nosotros podemos decir que tenemos siglos de diferencia de eso? Podemos decir, bueno, esto no era de Pablo. Y cierro con esta idea por ejemplo, la carta de Efesios. N.T. Wright dice que, por ejemplo, el Efesios es cuestionada como una carta, la autoría de Pablo, pero él dice que, desde su perspectiva, obviamente, dice que al menos el escritor de Efesios, si no era Pablo, el escritor de Efesios conocía bien el pensamiento de Pablo desde su opinión. ¿Qué puede decir con respecto a eso para que me ayude un poquito a tener más claridad? Sí, yo voy a separar en tres, tu pregunta, en tres cuestiones distintas. Efectivamente, la pregunta sobre los métodos surge a partir de la implementación de los llamados métodos histórico-críticos, ¿no? Que empiezan a comparar los textos y ven dificultades, es decir, aplican la arqueología, aplican la lingüística, aplican una cantidad de herramientas, de nuevas comprensiones científicas al texto, ¿no es cierto? Y ven dificultades. Hay un antecedente, que es la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos, cierta tradición se la adjudicó a Pablo, y todavía hay quienes lo sostienen. Pero ya en la Reforma, Lutero y Calvino empiezan a decir que hay motivos suficientes para pensar que la carta a los hebreos no es de Pablo. Es más, Lutero sugiere que es de Apolos. Es decir, sin entrar todavía en los métodos histórico-críticos, ya empiezan a discutir la eventual autoría de las cartas. Cuando profundizamos a partir de trabajos sobre el lenguaje y demás, cuando se empiezan a hacer estadísticas del uso de palabras, modos de expresión, se ve entonces la dificultad y se ven incluso las tensiones internas. ¿Qué es lo que ha pasado? De la exégesis doctrinal se ha pasado a una exégesis científica. Entonces, la exégesis doctrinal lo que buscaba era afirmar las doctrinas. La exégesis histórico-crítica lo que busca es conocer más cómo se formó, cómo se sustanció el texto. Y encuentra entonces quiebres, interrupciones, uso distinto del lenguaje, referencias externas a situaciones concretas que históricamente hoy podemos estudiar desde otro lugar y ver que efectivamente, entonces todas estas razones que yo he dado, cómo se ha configurado el grupo familiar, cuáles son las relaciones laborales, cuál es la relación con el contexto económico, político, social, los distintos momentos en los cuales fue dándose la política chica del Imperio Romano, llevaron a pensar que había distinciones notables. Eso con respecto a la primera parte de tu pregunta. La segunda parte es el cuestionamiento de la autoridad. Y aquí hay que distinguir la respuesta que hay que dar desde la ciencia y desde la fe. Para
la concepción doctrinal cristiana, sean o no sean de Pablo, una vez que están integradas en el canon, tienen autoridad canónica. De manera que quienes podemos hacer una crítica diciendo esto no es auténticamente paulino porque el lenguaje lo demuestra, porque está referida a situaciones que evidentemente son posteriores a la vida de Pablo, porque hay discusiones doctrinales, porque la imagen que Pablo da de sí mismo en las primeras cartas es tan distinta de la que se da en las pastorales, ¿no es cierto? O Pablo le dio el viejazo y cambió totalmente, o es otra persona la que escribió, ¿no? Entonces, ahora, eso no dice hay que sacarlas del canon. Ahí está, pero ahí esa es una respuesta de la fe. Una cuestión es el discernimiento histórico que nos ayuda a entender el mensaje y otra cosa es plantearse, bueno, ahora como nosotros hemos pensado que no son auténticamente paulinas, las pateamos fuera del canon y dejan de tener autoridad. Hay otros escritos que no son de Pablo que están en el canon. ¿Por qué está Lucas, que ni siquiera se le atribuye como los otros? ¿O por qué está Marcos, que ni siquiera han sido discípulos directos de Jesús? Es decir, el canon integra no solamente los escritos de los discípulos de Jesús, que hay que suponer que hay muy poco de eso, hay muy indirecto, pero integra de otras personas, de otros testigos, digámosle así. Y bueno, se extiende hasta incluir testigos de una segunda generación y quizás hasta de una tercera. Y ahí se corta. Entonces, lo que no es, una cosa es discutir la autoría paulina y otra cosa es discutir la inclusión en el canon. Porque el canon es más amplio que Pablo, a pesar de Marción. ¿No? Marción sí quería hacer eso, sacar todo lo que no fuera auténticamente de Pablo. E incluso Marción en ese sentido elimina algunas de las cartas que nosotros hoy llamamos paulinas hacia mitad del siglo II. ¿No? De manera que ahí la discusión sobre el canon es distinta de la discusión de autoría. Hay gente que tiende a mezclarla. Y hay gente que tiene a darle entonces a decir, bueno, como esta es auténtica de Pablo, tiene canónicamente más autoridad esta otra que sería deuteropaulina y todavía esta otra que vaya a saber de cuándo es. Esa es una decisión de la fe, aceptar o no el canon. Y una vez que uno lo acepta, cómo lo interpreta y qué nivel de autoridad le da. La tercera parte de tu pregunta tiene que ver con si efectivamente son deuteropaulinas, si no reflejan el pensamiento de Pablo. Y ahí yo tengo que decir, sí, lo reflejan cambiado. Lo reflejan justamente en una situación distinta. Son Pablo para su tiempo. Entonces, hay continuidad con la enseñanza paulina y hay discontinuidad. Por ejemplo, cuando en Efesios 2 se dice, Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, y demás claramente refleja una idea paulina, aunque en un lenguaje completamente distinto. ¿Es cierto? En cambio, vamos a ver que algunas de los órdenes para la disciplina de la casa, algunos de los órdenes para la disciplina de la casa se estrellan contra algunos conceptos paulinos. ¿Por qué?
porque tiene que pensar, como dije, en una segunda o tercera generación que tiene que resolver temas distintos de los que tenía que resolver Pablo frente a la primera generación. Entonces, para resumir, planteo 3 elementos a tu pregunta. Primero, los métodos histórico-críticos reflejan situaciones contextuales distintas y por lo tanto distintas respuestas. Reflejan situaciones de, ¿cómo se llama?, de escritura distintas, reflejan distintos lenguajes, reflejan incluso quiebres internos de la carta, reflejan la pérdida, ¿no? Ahí en 1 Corintios dice, ya en carta anterior les escribí, ¿dónde está la carta anterior? O sea, habría una carta perdida o, y esto es lo que los métodos histórico-críticos ayudan a pensar, hay trozos de esa primera carta perdida incluidos dentro de 2 Corintios. Entonces, 2 Corintios tiene el aspecto de una colección de cartas con distintas temáticas, que algunas serían posterior a la 1 Corintios, claramente, y otras podrían ser elementos de otras cartas de Pablo, que anduvieron navegando por allí hasta que alguien tuvo el buen gusto de coleccionarlas y meterlas todas dentro de lo que se llamó 2 Corintios. 1. 2. La cuestión canónica no es una cuestión de los métodos histórico-críticos, sino de la fe. Tercero, sí, son cercanas a Pablo, pero cercanas a Pablo en otra situación. Yo soy teólogo, mi padre era teólogo, yo tengo la misma línea teológica de mi padre, pero no era lo mismo escribir teología en los años 70 que escribirla 50 años después. El mundo, las tecnologías, los modos de comunicarse, hasta el lenguaje ha cambiado. Yo tengo que pensar esa tradición teológica y en algunas cosas coincido fuertemente y en otras cosas me doy cuenta que tengo que modificar algo, que la respuesta no puede ser exactamente igual. Y esto le pasó a los seguidores de Pablo también. Bien. Entonces, dejamos este primer periodo de preguntas hasta acá. Ahora vamos a pasar a los grupos pequeños. Vamos a hacer solo 3 grupos pequeños, ¿bien? Porque no somos tantos tampoco. Tú manejas este tiempo, hermano, tú sabes quiénes estaban dónde. Bien, entonces ya conocemos las instrucciones. Vamos a pasar entonces al grupo número 1, grupo del profesor Carlos, de Liana, de Lorenzo, de Reinaldo. Primero les voy a pedir que mencionen el texto que estaban leyendo, efectivamente, y después que comiencen con su discurso. Lorencito iba a hablar, querido. Ya. Lorenzo está silenciado. Ahora sí. Fuerte y claro, se escucha. Ya. Bueno, nosotros estuvimos, ¿cierto?, leyendo junto a nuestros compañeros el capítulo de Colosenses, capítulo 3, verso 17, hasta el 4, verso 1, donde estaba hablando de la relación entre padre e hijos, ¿cierto?, esposa y esposo,
y también está hablando sobre la relación entre los amos y los esclavos. Eso es lo que nosotros estuvimos compartiendo junto a mis compañeros. Y hablábamos de una relación ahora bajo los parámetros del Señor, de amo y esclavo, un trato digno, porque entendiendo la sociedad romana, que tenía un trato que no era muy digno con sus esclavos, hacían lo que querían con ellos. Pero bajo esta prisma, ¿cierto?, del desarrollo del pensamiento paulino, habla de no una obediencia ciega, sino que ahora esta obediencia va bajo los parámetros de amor o del ágape y de la justicia. Al contrario del amor que tenía, al contrario de la visión que tenían los amos romanos, que era un trato indigno con los esclavos. Bajo la prisma entonces del ágape hay una mirada digna hacia los que están, ¿cierto?, bajo nuestro cuidado. Eso mis compañeros igual pueden apoyar en algo si quieren hablar. Sí, fue un texto bien hermoso, muy, muy lindo, y mirábamos ahí este tipo de dualidades que existe. Primero, la mujer que se sujeta y el hombre que responde con ágape frente a la sujeción, los hijos que se sujetan, pero también el llamado al hombre que no exaspere, y después el tema de los esclavos que deben sujetarse a los amos, o como bien dice el texto, a los quirios, a los señores, pero que los señores le deben también a ellos, le deben, como dice ahí el texto, le deben la dikaiosun, es decir, le deben la justicia y le deben lo que es recto. Es bien especial esto porque mirábamos que no se cuestiona la estructura en sí, o sea, no hay un cuestionamiento a la estructura como estructura social, pero sí lo que llama la atención es que la estructura puede cambiar en cuanto a relaciones humanas que dignifiquen, que sean dignificantes, y eso puede ocurrir dentro de los ámbitos evangélicos, cristianos aquí por decirlo así. Pensábamos, por ejemplo, y eso lo dije personalmente, celebré el apruebo, pero ¿por qué celebré el apruebo? Porque creo que la nueva constitución chilena es el principio y la esperanza para construir nuevas relaciones sociales, no basadas, por ejemplo, en estas dependencias y en estos claros abusos que se hacen desde el poder hacia a los que menos tienen. Entonces, Pablo aquí lo que está planteando, o el escritor que sigue a Pablo, lo que plantea es que no podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos cambiar las relaciones humanas entre nosotros, ¿sí? Hacerlas más dignas, porque en última instancia todos estamos bajo el mismo Kyrios, que sería el Señor. Y por último, el tema de si aquí estamos frente a un germen instalado dentro de estas relaciones que vuelvan en algún momento realmente innecesarias estas marcadas diferencias jerárquicas entre hombre, mujer, hijo, padre y esclavo y amo. Eso. Muchas gracias al grupo número 1. Bien, pasamos entonces al grupo número 2, las mismas instrucciones. Mencionan primero su texto y después comienzan con su discurso. Es el grupo de Carlos, de Georgina, de Janet, de Oscar. Así que, ¿quién está a cargo de hablar en ese grupo? Que se desmutee y comience. Ya, de nuevo yo, Muy bien, Carlos. como gas. Me estoy volviendo como hegemónico aquí en esto yo. Siempre me toca hablar. Pero nosotros nos tocó leer Efesios 5:21 y Efesios 6:9. Lo primero es que la mayoría, bueno, todos los que estamos ahí conversando, llegamos como a una conclusión de que nos saltan muchas dudas, quizás, no sé si está bien usar la palabra, con respecto al tema de la esclavitud, porque, claro, en el texto del 6:9 se habla sobre cómo se deben tratar a los esclavos, en el temor del Señor, ¿cierto? Como bien lo decía, no recuerdo, decían acá de que Dios es el gran Señor de todos, pero
claro, se dice trátalo bien, pero no se hace cargo del problema en sí, que es la liberación de los esclavos que uno espera desde la perspectiva occidental, siglo XXI, es decir, ¿por qué no le dice a los esclavos sean libres? Sino más bien como que norma un poco, ¿cierto?, el trato hacia los esclavos y de alguna manera también se avala la esclavitud en el mensaje, ¿cierto? Si lo pudiéramos leer desde esa perspectiva. Y con respecto a Efesios 5:21, bueno, también hay un consenso en el sentido de decir de que se está obviamente normando la relación en la casa, en el oikos, en la casa, en el sentido de quitar la jerarquización. Como Chris Conti, yo hice la tarea de leer el artículo de Chris Conti en el cual decía cómo el pater familia, ¿cierto?, controlaba todos los aspectos de la vida familiar, ¿cierto? Y ahí Chris Conti hace tres diferencias entre la relación entre esposo y esposa, padre e hijo, y padre y esclavos o sirvientes de la casa. Y eso marcaba una jerarquización y según lo que yo leí, lo que conversamos también, de que aquí también se está quitando esta jerarquización, sino también se están distribuyendo las labores de todos y todo tiene que ver en esta armonía que se propone desde el Evangelio. Así que básicamente en eso conversamos hasta que el tiempo ya se nos acabó. Genial, muchas gracias Carlos y el grupo número 2. Bien, y pasamos al último grupo, que es el grupo de Leandro y Rosa. Así que quien esté a cargo de hablar, se desmutee y comience con su discurso. Hola, sí, yo voy a hablar. A mí me tocó, bueno, a nosotros nos tocó Primera de Timoteo, capítulo 5, del versículo 1 al 16, ¿ya? La verdad es que lo conversamos harto, lo analizamos también y vimos las similitudes y las diferencias o el contraste que podía existir en cuanto a la pregunta sobre el oikos cristiano. Y vimos la similitud en el sentido de que ya se ve un orden porque menciona ancianos, padres, ¿cierto? Jóvenes. Lo que sí nos llamó mucho la atención es que de ahí en adelante, al menos desde el versículo 4, habla mucho acerca de las viudas, ¿ya? Y nos pareció como bien, no entendíamos muy bien o no sabíamos cuál era el contexto o la realidad que se estaba viviendo para tener esa mirada en cuanto a las viudas, ¿ya? En el orden menciona, ¿cierto?, que las viudas, al menos más adultas, podían caber dentro de una lista donde tenían que ser cuidadas, en fin, y bueno, pero al menos las viudas más adultas tenían como mucha exigencia. Mencionaba uno de los hermanos para apelar, digámoslo así, ese cuidado, a esa misericordia, porque tenían que, menciona la edad, tenían que ser no menor de 70 años, tenían que tener buen testimonio, haber criado a sus hijos, practicado la hospitalidad, en fin, como un conjunto de requerimientos para acceder a ese cuidado. Y también analizamos harto el prejuicio que es evidente en el sentido de las viudas que eran más jóvenes, ya que eran como el objeto, ¿cierto?, de la tentación, que no debían ser admitidas en casa, en fin, porque ellas eran como propensas, digámoslo, a ejercer cualquier tipo de pecado hacia ella o hacia el resto. Así que eso fue lo que analizamos, al menos dentro del texto. No teníamos muy claro si por lo que conversábamos o lo que nos enseñaba el profesor, si era de Pablo o no, porque por la mirada que tiene hacia las mujeres, o cuál era la realidad que se estaba viviendo en aquel momento para que se viera a las mujeres de esa forma, como un objeto de tentación, en este caso a las viudas más jóvenes. Así que no sé si algún compañero quiere aportar otra idea. Muchas gracias. Entonces, grupo número 3. Creo que no hay más opiniones de alguien del grupo. Así que le damos la palabra al profesor Néstor. Bueno, muchas gracias nuevamente por el trabajito que han hecho.
estos textos que yo les di son aquello a lo que se refirió Mariano en una clase anterior cuando habló de los códigos domésticos, ¿no? Que hará unos 40 años el gran centro de la discusión en torno de los textos paulinos y deuteropaulinos estaba justamente en este asunto de los códigos domésticos, los Haustafel. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba preparando mi tesis doctoral y las últimas tesis doctorales que habían salido, especialmente en Estados Unidos y en Alemania, escritas un poco antes que las mías, estaban todas centradas en los códigos domésticos o Haustafel, como le llamaban los alemanes que hablan alemán. De manera que era una gran discusión. ¿Por qué? Porque se discutía la influencia de los códigos familiares estoicos que aparecen en alguna serie de literatura de los filósofos estoicos como que estaban a la base de estos códigos domésticos, estos que hemos leído y alguno otro que está por ahí, más breve, y que esa influencia de los códigos domésticos estoicos había modificado la influencia de Pablo, porque de alguna manera restablecen, como alguno de ustedes dijo, vuelve a considerar la casa jerárquica. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les indiqué como tanto en la arquitectura como en el orden interno de la casa se reflejaba una cierta jerarquía, ¿no es cierto? Los hombres por un lado, las mujeres por el otro, la gente libre, los esclavos dormían enrejados en sus talleres, la misma distribución física de la casa ya de alguna manera marcaba una jerarquía. Cuando miramos y que Pablo en su planteo de que no hay ya esclavo ni libre, varón ni mujer, griego ni libre, de alguna manera atentaba, y lo vimos especialmente en Corintios, ¿no? Cuando dice, bueno, todos tienen que comer juntos, si no, no es la cena del Señor. No es lógico que los patrones se llenen por un lado y los esclavos estén pasando hambre por el otro, y después se les da la copa y el pan como si la cena del Señor fuera solo repartir la copa y el pan, pero no participar de todos los bienes. Quien hace esto desconoce el cuerpo de Cristo. ¿Se acuerdan que habíamos visto así? Acá aparece otra cosa. Como alguien dijo bien, no cuestiona la estructura del oikos, de la casa. En todo caso, modifica las formas de relación dentro de esa estructura. Pero el problema es que la estructura ya es jerárquica. Y aunque las relaciones se modifiquen, el esclavo sigue siendo esclavo, el patrón sigue siendo patrón, el varón sigue siendo varón, la mujer sigue siendo mujer, no digo en el sentido sexual, sino en el sentido de ordenamiento interno, de subordinación y valor, ¿no? De capacidad de decidir. Con todo, sí, hay algunas cuestiones que voy a señalar, pero justamente la nueva generación, por eso me parecía interesante plantear este tema, ya que tenemos este agregado de preguntas y discusión. Me parecía interesante mostrar cómo justamente por el cambio de las circunstancias
por tener que pensar en educar a la familia, a los nietos, de hacerse cargo de las viudas, aquel primer impulso igualitario de Pablo es de alguna manera restringido por la necesidad de adecuarse nuevamente al entorno social hegemónico. Por cierto, tiene que repensarse desde el ágape que enseñó Pablo, pero no desde un cambio de estructura. Si comparan, que yo no lo quise hacer porque si no iba a ser muy largo el ejercicio, pero si compara lo que dice, en lo que dicen estos códigos domésticos en Colosenses, Efesios y 1 Timoteo, acerca de la relación amo-esclavo, con la que le dice Pablo a Filemón con respecto a Onésimo, van a ver que hay un cambio. Porque, ¿qué dicen los códigos domésticos? Amos, traten bien a sus esclavos, ténganlos en cuenta, etcétera, etcétera. ¿Qué le dice Pablo a Filemón? Ya no lo consideres un esclavo, consideralo como un hermano. Hacelo parte de tu negocio, asocialo a tu tarea. En Filemón, Pablo lleva adelante efectivamente un desordenamiento de la casa y del taller. En cambio, en estos códigos domésticos se reordena con una concepción mucho más amable que la que tenía el imperio o la que se puede leer en los códigos domésticos de los filósofos estoicos. Pero aquí vuelve a aparecer la palabra que no aparece en Pablo, oikodéspotes. ¿Se acuerdan que yo lo había puesto que en el latín se traduce por pater familia? Pablo jamás utiliza la palabra oikodéspotes. Estos códigos sí. ¿Ven? ¿Por qué digo que además es un dato que nos muestra cómo cambió el lenguaje, que es una de las cosas por las cuales decimos esto es difícil que sea de Pablo? Con esto no estoy diciendo que no tenían que hacerlo o que traicionaron a Pablo. Ese es otro tema. Todos tenemos que cambiar algunas cosas en nuestra vida en función de la necesidad de sobrevivir. Y esto, acá viene la pregunta, ¿por qué no le dice a los esclavos que se liberen? Bueno, había experiencias de esclavos que buscaban liberarse. ¿Dónde terminaban? Crucificados, asesinados. El esclavo que huía era considerado un rebelde y era pena de muerte sí o sí. Si Pablo le dice, a los esclavos le digo que huyan y se liberen y se desentiendan y desobedezcan a sus patrones, le estaba diciendo, suicídense. Pablo o el autor de la carta, cualquiera que fuere. ¿No? Ahora hay comunidades que, como dije, ya no está el tiempo heroico. Ya no está ese Pablo que es capaz de dar la vida. Ahora hay padres de familia que deben cuidar a sus hijos y hay hijos que deben cuidar a sus madres viudas. La situación de supervivencia, yo esto lo he discutido mucho en otros ámbitos, a veces en algunos hermanos que se quejan porque en su barrio no todos salen en las manifestaciones y demás. Hay
tienen que cuidar a sus hijos, tienen que cuidar a sus ancianos. Hay condiciones objetivas de vida que llevan a que haya, diría el Eclesiastés, tiempos para unas cosas y tiempos para otras. Entonces, como no les es dado modificar la estructura del imperio, porque Pablo, y aquí voy a una pregunta que hacían antes, Pablo dice, bueno, después de todo, se trata de unos poquitos años y viene la manifestación del Señor. En 1 Corintios 7, donde dice, bueno, cada uno aguántese porque el tiempo es breve. Ahora, cuando el tiempo no es breve, y como dije antes, yo tengo que pensar qué oficio, qué posibilidades le voy a dar a mis hijos, a mis hijas y demás, entonces tengo que pensar cómo adecuo mi concepción ético-doctrinal a un nuevo tiempo. Si se dan las posibilidades de cambiar, cambiar. Pero si no, trata de vivir en la situación que estás dentro de la mayor paz y justicia posible. Con todo, hay algunos elementos que sí son novedosos, también en estos códigos domésticos. Yo me tomé el trabajo en su momento, de esto hace varios años, de leer varios de estos códigos domésticos de los filósofos estoicos, que en realidad no son comparables porque son varias páginas y estos son apenas unos pocos versos, ¿no es cierto? Y se justifican y filosofan y qué sé yo qué. Pero una de las cosas que aparece claro es que siempre están dirigidos al patrón y al varón. Mientras que estas cartas de Pablo también se dirigen a la mujer y al esclavo. No vamos a encontrar en la literatura de los eticistas estoicos que se dedican a este tema, ni tampoco en De Economía, que es quizá la primera obra de este tipo, de Jenofonte, que es la primera vez que aparece esta palabra economía con ese sentido, de la organización de loicos, no vamos a encontrar nada dirigido a los esclavos. Se supone que el esclavo no decide nada, ni siquiera si eso no es obediente y si trata bien o mal a su patrón. El hecho de que esta carta se dirija a los esclavos, como también en distintas partes de las cartas auténticas de Pablo, modifica la comprensión del lugar del esclavo. Ya no es simplemente un objeto, ahora es alguien al cual se le dirige la palabra para darle, ¿no es cierto?, un sentido, una recomendación, lo que fuera, pero no una orden. Entonces esto, de alguna manera, cambia la idea. El esclavo puede tener una decisión y se le recomienda la que a los ojos del autor es la más viable. El otro detalle muy significativo que tampoco encontré en ningún texto de la literatura de la época de Pablo o inmediatamente posterior, Plutarco es el que tiene, y Musonio Rufo son los que más tienen abundancia de este tipo de consejos para la organización de la casa. En el texto de 1 Timoteo 5, no me acuerdo si es el versículo 14, creo que es el versículo 14,
se le dice a la viuda joven que cuide de su casa. Y para cuidar de su casa, o organizar o dirigir su casa, se utiliza una forma verbal que no existe en otros lados, que es oikodespotein. Es decir, por primera vez se le dice a una mujer, en este caso una viuda, que hasta tanto, y si es que se casa nuevamente, ella se transforme en el oikodéspotes, en la organizadora de la casa con respecto a sus hijos, eventualmente a su madre, etcétera, etcétera. Es decir, es muy interesante porque, y esto no lo encontré casi en ningún texto comentario, es la primera vez que yo veo, por lo menos que encuentro, que se le asigna a una mujer, en este caso a la viuda joven, la tarea de ser el oikodéspotes. Normalmente se le dice que tiene que someterse a algún otro varón. Y en este caso se le dice que no debe someterse a otro varón, aunque puede hacerlo. Si no lo hace, que sea cuidadosa. Es cierto que aparece un Pablo ascético, mucho más ascético de lo, especialmente recomendándole ser ascético a los demás, lo cual es siempre una gran ventaja. Es preferible que los demás sean ascéticos y no uno mismo, pero bueno, ese es otro problema. Mucho más ascético que a lo que aparece en los propios escritos de Pablo. Es decir, en estas cartas, Pablo no dice todo me es lícito aunque no todo conviene. Pablo dice directamente tales cosas no son lícitas. ¿Ve? El código ético se ha vuelto mucho más rígido. Y empieza a aparecer entonces justamente una ética familiar cristiana, que va a tener después un largo recorrido para llegar a la familia ideal burguesa, como el ideal de la familia cristiana. Desde el cuestionamiento de las jerarquías internas hasta esto, el primer paso de modificación está justamente en estos códigos domésticos de la literatura deuteropaulina. Por eso a mí me interesaba que pudieran contrastar las expresiones propias de Pablo con respecto al ordenamiento del hogar, como hicimos la semana pasada, y ver en qué cosas continúa y en qué cosas se modifica. Entonces, se deja de cuestionar la jerarquización. Este es el problema. Con todo, se pretende que esas jerarquías no destruyan la dignidad de los componentes, incluso de los que están en una situación inferior, pero sin cuestionar la jerarquía. Seamos malos, pero dentro de esa maldad seamos buenos, para decirlo de alguna manera exagerada, ¿no es cierto? Ya que vivimos este mundo desastroso, tratemos de vivirlo de la mejor manera posible, que es distinto de decir, cambiemos la mentalidad con la cual miramos este mundo, que es lo que dijo Pablo en Romanos 12. No se adapten al esquema de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento para entender lo que es santo, bueno, agradable a Dios.
acá dice, aceptemos este ordenamiento y dentro de ello tratemos de meterle la mayor cantidad de humanidad, de amor, de buenas relaciones posibles. ¿Eh? Bien. Termino acá. Ya estamos llegando al final, por si quedan alguna pregunta, observación, discrepancia, agregado, brillante, que quieran disponer. Y si no, clase de Camila mediante, nos reencontraremos dentro de 20 días más o menos, con la última parte donde sí ya voy a entrar más en el corazón de algunos de los elementos centrales de la disquisición teológica y pastoral de Pablo, que tiene que ver con la ley, el evangelio, la gracia, cuestiones más de índole específicamente teológicas. Muy bien.